Bien, inicialmente un cordial saludo para todos. De verdad que bienvenidos, me place mucho. Chévere que estemos aquí en este espacio aclarando temas e inquietudes sobre los temas de seguridad con Defender. Vale, este no es un tema técnico que de pronto vamos a entrar en el bit y el byte de cómo funciona Defender, pero vamos a hacer algunas claridades que apuntan a temas que evidentemente son algunos del lado técnico, otros del lado de producto, pero principalmente del lado de la protección de los servicios de seguridad. Aquí no se trata en últimas de cuánto vale una licencia o si esta es muy cara o es demasiado o menos o más costosa o si el producto compite o no compite, sino la parte de seguridad y fortalecimiento en sus organizaciones. Démosle una mirada a un pequeño aspecto que tiene que ver con la parte de los elementos de seguridad, que es importante a nivel de los servicios. Vamos a describir, se podría decir que parte de la familia de los servicios de Defender, cómo funciona, qué elementos tiene, y a partir de eso, cómo podemos proteger de manera básica los elementos de correo. El título como tal es Microsoft Defender para M365 como tal. Ya en otros encuentros traeremos otra ampliación en cuanto a la familia de productos de ese tipo de elementos. Como lo comentó hace un momento Valeria, mi nombre es Fabi Jiménez, soy especialista Microsoft para temas de inteligencia artificial, componentes de seguridad y básicamente la parte de identidad. Arranquemos con una pequeña introspección a algo que está pasando en este momento. Es una realidad mundial que vale la pena que nosotros estemos muy pendientes de lo que está sucediendo con el enfoque en cuanto a los temas de seguridad. Un pequeño récord antes de arrancar tiene que ver con ataques en el 2024, el año inmediatamente anterior, cómo nos fue en el tema de ciberseguridad. Muchos de esos casos lamentablemente nos da pena indicar que no son denunciados, ya que básicamente las empresas que son víctimas de esos ataques informáticos, pues ante el tema de riesgo reputacional. Imagínese usted tener sus datos en una compañía que es atacada, pues obviamente se le van a sembrar allí dudas en cuanto si efectivamente sus datos en qué manos cayeron, a dónde están. Entonces la mayoría, se podría decir que hay una altísima, pero altísima probabilidad de que aquellas empresas que no son o que son atacadas, pues no hagan una denuncia de este tipo de casos. Allí trabajamos de la mano con diferentes SOC en compañías, en organizaciones y también en colaboración con Cyberpol y las diferentes organizaciones a nivel mundial que se dedican a este punto. Y encontramos que sí, hay una altísima tasa de violación. Vea una sencilla estadística. 10.000 millones de euros. Eso es apenas de la gente que denuncia. Y los que no, imagínese usted qué puede pasar allí. Entonces, es un elemento bastante importante de vulneración y de alguna forma es algo que debemos estar muy pendientes, estar protegiendo constantemente nuestros activos y patrimonio digital, la información que ahora es base de mucha de la riqueza de nuestras organizaciones. ¿Qué haría usted sin saber la información de sus clientes? ¿A quién cobrarle? ¿En qué momento cobrarle? ¿Qué trabajo se hizo? ¿No se hizo? ¿Qué facturación está pendiente? Los datos básicos, incluso hasta de cualquier cliente que, si sabemos, caen en las manos inescrupulosas, pueden ser utilizados para algunas acciones delictivas. Entonces, bien, evidenciamos esta parte. 59% de las organizaciones que en este momento fueron encuestadas reportan apenas eso, 59%, queda un 40% por allí, se puede decir que vedado. Veamos un pequeño video que nos ha compartido una organización europea, Deutsche Welle, que es colaboradora y nos ayuda en cuanto a esta parte de, se puede decir que exponer cierto tipo de este tema delicado en cuanto a la parte de ciberataques. Llaman a las víctimas carne. ¿Por qué? Son personas que teclean con dos dedos y usan una sola contraseña, ya sea su nombre, el nombre de su perro o su fecha de nacimiento. Personas que no tienen conciencia digital y por eso son devorados por los ciberdelincuentes como si fueran carne. En los tiempos que corren, uno no se puede pasar todo el día frente a la pantalla sin tener la más mínima idea de los riesgos y de cómo protegerse. Es una irresponsabilidad. El problema con los delitos cibernéticos es que no se ve el sufrimiento que causan. Si falla un respirador, el hospital paga el rescate, porque de lo contrario, las personas pueden morir.
manger par les cybercriminels. Apparemment. Pas de conscience numérique. Manger. Los hackers nunca fueron tan poderosos como ahora. Utilizan las brechas de seguridad de nuestro mundo hiperconectado para atacarnos. Roban dinero, documentos, datos privados e incluso identidades. Cualquiera puede ser víctima de esta nueva forma de delincuencia. Particulares, empresas, hospitales, escuelas y autoridades. Nada parece detener a los piratas informáticos. La pregunta es, ¿hasta dónde llegarán en el futuro? La gente se ha dado cuenta de que puede ganar mucho más dinero desde casa y sin ningún riesgo. No tienen que atracar un banco ni poner en peligro su vida. Como ciberdelincuentes, prácticamente no les puede pasar nada. Permanecen en el anonimato y pueden piratear cualquier objetivo. 6.000 millones de dólares. Según los expertos estadounidenses, los hackers se hacen con esta astronómica suma cada año en todo el mundo. En Suiza, por ejemplo, la ciberdelincuencia representa el 40% de todos los delitos, y el fenómeno se está extendiendo. En 2022, el número de ciberataques aumentó un 26% en Europa y un 38% en todo el mundo. El eslabón más débil sin duda es el ser humano. Puedes inventar todos los sistemas de seguridad que quieras, pero de nada sirve si alguien por teléfono revela voluntariamente su nombre de usuario y contraseña. Y eso pasa. Bien, si quieren seguir viendo el reportaje, que es bastante interesante, es 1 hora y media, tienen allí el vínculo. Al final, de todas maneras, se los vamos a suministrar con el vínculo de la presentación, con el objetivo de que ustedes vean un poco más y de alguna forma abramos los ojos un poquito en cuanto a lo que está pasando a nivel no solo de Latinoamérica, sino a nivel mundial en cuanto a esta parte de organizaciones que ya no son un chico con una camiseta metido en algún lugar oscuro como nos imaginamos a un hacker, no. Son organizaciones, son inclusive data center, empresas completas, si podríamos decirlo así, que se dedican a este tema del robo informático. A diferentes niveles, muy organizados, por cierto, mucho más organizados que incluso las organizaciones que están de este lado, del lado bueno, buscando efectivamente hacer negocios de manera lícita. Entonces, de alguna manera, dele una mirada porque vale la pena, efectivamente, abrir un poco los ojos en cuanto a esta parte de los delitos informáticos. Bien, arranquemos con lo que tiene que ver con qué es Microsoft Defender, porque muchos de nosotros estamos un poco convencidos de que es un antivirus en caja, de que de otro lado de pronto es una plataforma, de otro lado únicamente defiende la máquina, el computador como tal, el punto final, el usuario. Bueno, allá hay diferentes tipos de servicios. Miremos efectivamente allí desde el lado de Defender qué es. Una bonita gráfica aquí a la derecha es algo así como un guardián de todo mi sistema informático. Lo hemos colocado como caricatura. Y Microsoft Defender no es un solo producto, es una familia completa de soluciones para ciberseguridad que protegen diferentes puntos de servicio, los dispositivos, la red, las identidades, la nube, efectivamente cualquier tipo de servicio que esté allí e inclusive componentes que no están dentro del entorno de M365. Entonces, desde ese punto de vista, vemos una plataforma muy completa alrededor del cual Microsoft ha desarrollado un ecosistema bastante interesante en cuanto a la casa, detección, protección y acción para efectivamente estar evitando los diferentes ataques informáticos, hacer más fuerte a lo que denominamos la postura de seguridad y también elevar efectivamente esa postura de seguridad. Es algo así como yo siempre lo comparo con una pequeña carrera de observación en donde usted va descubriendo y va subiendo, pues con toda la comparación efectivamente va subiendo allí algunos esquemas aplicando reglas y elementos y efectivamente va subiendo su postura de seguridad. Fuera de ser un juego, es algo bastante serio y evidentemente se debe colocar la seriedad del caso que se merece a cada uno de estos elementos. ¿Cuáles son las principales componentes de la familia Defender? Veámoslos y cuál va a ser el que vamos a trabajar hoy y de pronto durante las sesiones que en el futuro nos tengamos programadas con ese tipo de elementos en cuanto a la parte de Defender. Miremoslos. Entonces, efectivamente, Microsoft Defender tiene XDR. Ya vamos a ver después qué es XDR. Los componentes de Defender para puntos de conexión, básicamente son los elementos
propios allá del punto final, su dispositivo final, los que tiene usted conectados con su dispositivo móvil, su tableta, incluso su Smart TV, que ahora muchas compañías reemplazamos ya desde hace mucho tiempo los servicios como tal del Video Beam y ahora tenemos Smart TV, que obviamente tiene un componente de Teams allí, con un usuario, una cuenta y obviamente siendo un elemento informático a través de allí, la gente no lo piensa y dice, ve, difícil que alguien ataque un componente tan curioso como un Smart TV o una impresora. Ah, efectivamente. Véase allí efectivamente los elementos que pueden ser tan valiosos en cuanto a esto. Microsoft Defender para Office 365, que es el que vamos a abordar hoy en cuanto a la parte de protección de correo electrónico, los servicios de Teams y otros componentes que son básicamente lo que denominamos ahora la colaboración y productividad dentro del trabajo moderno. Existen otros propios componentes de la familia de Defender, que es Defender for Cloud y obviamente Defender for Identity o para la parte de identidad, lo que ahora denominamos la identidad unificada, que ha cobrado tanta relevancia ya que básicamente ahora el usuario, se podría decir, como lo indicaba allí el segmento de video que vimos, pues es la superficie de ataque más amplia, más grande y obviamente la más débil también. Comentaba allí, se pueden inventar cualquier elemento de seguridad, cualquier plataforma, pero el usuario no es raro que de alguna forma accidentalmente o incidentalmente también revele información que puede ser de alguna forma o lo puede meter en problemas a través de revelar su identidad, datos de la organización o inclusive información de tipo bastante valioso. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente, Defender viene siendo una de esas herramientas de cubrimiento total transversal a todos los componentes de la ofimática moderna, los servicios de cloud y los servicios de operación. Veamos efectivamente Defender 365, que es este servicio como tal, y obviamente pues está encaminado a cubrir lo que podríamos decir que son los elementos básicos de la plataforma de M365, antes denominada Office 365. Componentes básicos como la ofimática desde el punto del endpoint, o sea, se puede decir que la protección directa desde el servicio directo en la máquina a través del mismo sistema operativo, con el mismo sistema operativo, y ahora con el advenimiento de, se podría decir, algunas políticas nuevas que Microsoft ha venido subiendo, incluyendo para la implementación de los servicios de Windows 11, subiendo un poquito más el esquema. No olvidemos que este año, a mediados de octubre, el 14 es más exactamente de octubre, el licenciamiento o el cubrimiento de soporte para Office, para Windows 10, llega al fin de su vida productiva. Entonces, en ese punto, muchos de los que todavía están utilizando o estamos utilizando servicios de Windows 10, pues debemos de alguna forma migrar. Entonces, tenga en cuenta usted eso por allí. Revise dentro de su inventario de servicios, a ver si todavía tiene máquinas de estas, porque evidentemente con los servicios y el decaimiento, licenciamiento de Windows 10, también está decayendo los servicios de Defender sobre Windows 10. Entonces, en este punto ya no habrá más actualizaciones y obviamente allí habrá una brecha de vulnerabilidad que pues, debe ser cubierta a través de los componentes. Algo que se me había olvidado, qué pena indicarles allí de manera tardía. Si usted tiene preguntas o inquietudes, vaya colocándolas en el chat de esta reunión. Vamos a ir de cuando en cuando dándole una mirada a ese chat con el objetivo de ir respondiendo efectivamente esas inquietudes relacionadas obviamente con el tema de seguridad. Bien, protéjase contra las últimas amenazas de ciberseguridad en correo electrónico. Este es una de las, se podría decir, brechas más altas en cuanto al escenario de la parte de ciberataques. El usuario que desprevenidamente, cuando llega a un correo electrónico de algún usuario o algún contacto que no conoce, viene allí un adjunto y obviamente da clic sobre él y pues aparentemente es un correo electrónico con algo, inclusive a veces divertido, un GIF o algún tipo de información de una red social, algún tipo de información que le llama la atención. Normalmente son muy llamativas en cuanto a esto, información de empresas normalmente dentro del escenario conocidas, FedEx, McDonald's y otras que normalmente vienen dentro de ellas disfrazadas y son efectivamente casa de información sobre el correo electrónico. El usuario da clic allí sobre esta información y evidentemente se puede decir que está agregando a su máquina un malware que va, un virus, o un software que va efectivamente a arreglar información propia de su servicio. Ante este punto, efectivamente, Defender tiene protecciones bastante ávidas en cuanto, efectivamente, inicialmente, detección, investigación y la remediación, inclusive llegar a evitar que esos correos lleguen a estar allí en contacto del usuario, colocándolo directamente en bandeja de cuarentena y facilitando que de la parte de administración, desde el SOC,
de nuestra organización podamos nosotros mitigar y efectivamente validar qué tipo de intrusión se está haciendo a través de algo tan común que es a través del correo electrónico, tratar de hacer sobre un escenario de pesca de correos, ¿sí? Un escenario de ataque propio. Protección avanzada para herramientas de correo electrónico y colaboración. ¿Qué tenemos con este efectivamente? Entonces, en este punto encontramos análisis de sentimiento con tecnología de IA. Ya se está agregando este tema que normalmente algunos de nosotros básicamente hemos encontrado como que la inteligencia artificial pues algunos nos tomó por sorpresa, otros veíamos desde hace ya algunos años cómo venía acercándose ese tema de la inteligencia artificial y cómo hoy en día ya está inmersa en el mundo moderno. Usted probablemente ya es un usuario de inteligencia artificial, a veces incluso sin saberlo, está utilizando diferentes tipos de servicios. Y una de esas es esta, el análisis de sentimiento, poder detectar dentro de la tela y de la escritura del correo, qué tipo de información viene, qué tipo de interpretación viene sobre el correo y efectivamente poder incluso de una vez enviarlo hacia algún tipo de visualización que un administrador del SOC puede identificar como una algoritmia peligrosa o no. Desde este punto de vista, efectivamente, se puede tener allí un análisis de sentimiento propio, no solo para el sentimiento normal a nivel de marketing, sino también para elementos propios en cuanto a la parte de algoritmia en protección. Protección, efectivamente, lo que denominamos del usuario, efectivamente, al insertar, cuando se copian, efectivamente, ese tipo de correos, también, efectivamente, cuando le llega a usted el correo, si el correo no, no tiene un adjunto que sea debidamente verificado, pues no va a permitir que allí ni siquiera que el correo llegue a su bandeja de entrada. Intercepción de ataques BSEC. Ese BSEC efectivamente son a través de dispositivos y redes en las cuales a través de vínculos de redes sociales se está haciendo, se podría decir, un uso indiscriminado de este tipo de recursos para poder hacer ataques de una manera masiva. Y optimización de posición de seguridad. Cada vez fortalecer más los escenarios de seguridad es importante. No olvidemos desde ese punto de vista que los atacantes se refinan cada vez más los ataques. Yo en los últimos años he visto que los ataques siguen siendo los mismos. Inyecciones SQL, desde otro punto, efectivamente, el phishing, ransomware, pero en este punto no es que el ataque de alguna forma sea el mismo. Vienen siendo las mismas metodologías de ataques, con diferentes detalles muy sutiles que efectivamente hacen que esa parte en cuanto el elemento de seguridad se pueda vulnerar. Un ataque en cuanto a la parte de SQL para hacer decaer una máquina o para hacer que una máquina efectivamente deje de prestar servicio, no se hace por mera diversión. No se hace porque el atacante de alguna forma ya está intentando mirar a ver cómo de alguna forma puede vulnerar el servicio, haciendo únicamente que el ataque altere la disponibilidad de una máquina. No, únicamente no. Allí al hacer ese tipo de ataques se está tratando de vulnerar otros mecanismos de seguridad a través de efectivamente que se revelen IPs, que de alguna forma la gente de infraestructura de la organización trate de mitigar el ataque y cometa errores. Efectivamente se juega al error, se juega a develar ese tipo de información como en el tenis, tratando de que el oponente de alguna manera trate de cometer un error y a través de ese tipo de errores poder hacer una infiltración. Entonces, de esa forma de alguna manera puede ser alguna forma de ataques. Entonces, optimización de posición, cómo poder subir nuestra postura de seguridad, haciéndonos, por decirlo así, más fuertes ante las diferentes formas de ataques que se están presentando a nivel de este tipo de intrusiones. Asistencia y prioridad de cuentas, efectivamente, en cuanto a la parte de los componentes que habíamos comentado inicialmente, se podría decir que todos juegan de manera transversal allí. Y efectivamente, asistencia prioritaria de cuentas. ¿Qué cuentas están en riesgo? Por allí en una demo que hay más adelante, hay una consolita donde efectivamente vemos qué usuarios pueden estar en riesgo a través de algunos elementos que son valiosos como la posibilidad de colocar esas cuentas en cuarentena, verificar si están en riesgo, realizar si una cuenta evidentemente de un usuario ha caído o ha sido de alguna forma interpretada como víctima de un ataque informático y de alguna forma que el usuario pueda proteger de mejor forma el conocimiento de su cuenta, sus elementos de cuenta básicos como efectivamente nombre de usuario, su contraseña, elementos de multifactor, preguntas secretas y demás, que evidentemente, pues si caen en manos inescrupulosas, pues ya sabemos que puede suceder allí.
Lo que denominamos conciencia de aprendizaje, el sistema siendo un elemento no solo de inteligencia artificial, sino de servicios en cuanto a la parte de seguridad, está aprendiendo constantemente. Usted está colocado sobre una plataforma de M365 que evidentemente le da unas ventajas importantes porque allí no es solo usted como único usuario, hay muchos usuarios que están en otros tenants y a través de ese tipo de ataques la plataforma está realizando un aprendizaje continuo. Quiere decir que usted de alguna forma se está beneficiando de esos otros ataques también porque la plataforma está aprendiendo y cuando le suceda a usted, ya la plataforma ha de saber cómo actuar ante algunos de esos ataques que se están indicando allí. Pero no todo debe ser así. De alguna manera es importante también indicar que la plataforma Defender cuando se configura de primer aspecto, de primera mano, se puede decir que por defecto, trae cosas que el usuario, administrador, que la gente de seguridad, la gente de nuestro SOE interno, oficiales de seguridad y demás, deben activar para que esta plataforma funcione de manera adecuada. Entonces, no es, se puede decir que un servicio automático. Hay cosas que Microsoft deja de este lado para que de alguna forma dentro de la responsabilidad compartida, las personas de infraestructura puedan activarlas y puedan hacer de alguna forma su personalización, sus elementos de seguridad, porque todos nuestros negocios son diferentes. Muy seguramente aquí dentro del público hay gente que se dedica a las finanzas, a la banca, al tema de producción, servicios, productos. Entonces, obviamente, cada uno de los modelos en cuanto a nuestros negocios, pues obviamente se comporta de una manera diferente. Con sus típicos elementos, evidentemente, la plataforma 365 se puede adaptar a todos los elementos y obviamente la parte de protección que es Defender, pues se va a poder adaptar de igual forma también. Investigación y búsqueda, poder estar no solo actuando de manera reactiva, sino también de una manera preventiva, de tal manera que ante esas nuevas formas de intrusión y ataques que se están presentando a nivel mundial, la plataforma va develando o va indicándole al usuario administrador, a la gente del SOC, a la gente de seguridad, cuáles son las diferentes formas de ataques, cómo se manifiestan y cuál puede ser la forma de prevenir a través de la instalación de algún componente, de algún tipo de acción, normalmente son eso, acciones junto con la instalación de algún componente de actualización, ese tipo de elementos. Alguien me decía en algún momento, me decía, Windows tiene unas deficiencias bastante fuertes porque cada rato me llegan actualizaciones. Yo le comentaba, no, al contrario. Windows está cada rato protegiéndolo a usted porque esas actualizaciones no solo son del sistema operativo, son actualizaciones que están liberando mejoras sobre su software, componentes efectivamente que están en continua integración contra su hardware y adicionalmente elementos de protección que están poniéndose al día en todos los diferentes elementos en cuanto al inventario de ataques, antivirus y diferentes tipos de elementos. No es una plataforma, al contrario, se están lanzando actualizaciones continuas, quiere decir que se están haciendo mejoras continuas al producto, desde el escenario de la máquina, del punto final, y también, obviamente, hacia la parte de la plataforma en el escenario del componente propio de M365. Respuestas y corrección automatizada. También efectivamente aquí en este punto tenemos ya elementos de protección automatizada. Poder actuar más rápido quiere decir poder estar mucho mejor y mucho más protegido. Entonces, de alguna forma también se pueden automatizar algunos elementos de tal forma que usted pueda tener allí una protección avanzada en cuanto si se genera algún tipo de ataque, sencillamente se puede ejercer una protección automatizada sobre algún tipo de elementos como información, componentes básicos de almacenamiento o aplicaciones que están colocadas dentro de su ecosistema digital. Entonces vea que se podría ser una plataforma muy completa en cuanto a todo el escenario de casa, protección y asistencia. Protección para plataformas de colaboración. La colaboración como tal es eso que hemos mencionado o que Microsoft menciona desde hace mucho tiempo como la ofimática con todos los elementos en los cuales usted puede colaborar. Protección para este tipo de plataformas incluye efectivamente desde la máquina, desde los elementos básicos de la máquina, desde el servicio básico de la máquina con la ofimática, Word, Excel, PowerPoint y demás elementos dependiendo del licenciamiento, hasta aquellos elementos que básicamente están dados desde la plataforma de colaboración a nivel de web, sí, con los elementos de Office Web, el servicio de correo electrónico, la plataforma de Teams, OneDrive y demás. Entonces, en ese punto se está protegiendo de manera completa todo el activo y patrimonio de la organización a nivel de información. Consiga una defensa con tecnología e inteligencia artificial. Hemos comentado de manera somera que ya existen elementos aquí que empiezan a funcionar y a ser mucho más evidentes en cuanto a este tipo de componentes. Algunos de ellos que efectivamente surgen del lado de la inteligencia artificial como Copilot Security, que es una plataforma adicionada con algoritmia de detección, caza y reacción de manera automática que está, se puede decir, sugiriendo allí
a los usuarios y de igual forma a los miembros del equipo de SOC para que estén aplicando diferentes tipos de acciones, de tal manera que se podría decir que hay alguien que está 7 por 24 vigilando nuestra plataforma. Él sí no descansa, esta inteligencia no descansa, efectivamente está allí muy pendiente de qué puede estar sucediendo y haciendo las sugerencias de qué elementos se deben estar desplegando, activando, colocando como actualización, qué tipos de acciones pueden ser las más propias para poder realizar algún tipo de prevención y evidentemente cómo fortalecer la postura de seguridad. No olvidemos efectivamente que en este punto Microsoft desde hace ya muchos años está practicando lo que denominamos confianza cero, que es efectivamente no dar nada por supuesto, dar al usuario el permiso básico, el que necesita, y en el tiempo que requiere, y adicionalmente se podría decir que desconfiar de todo tipo de elemento. Entonces, en ese punto, confianza cero es uno de esos, se puede decir que esas metodologías que si se está atadas a ningún tipo de herramienta, pues básicamente nos está funcionando a nivel de toda la organización. Plataformas de operaciones para seguridad unificada. Entonces, efectivamente, aquí encontramos diferentes tipos de servicios. Portal unificado, se podría decir que puede optimizar a través de una consola gráfica la posibilidad de ingresar y allí hacer configuraciones a través de clics, ¿sí? Hacer configuraciones simples o también, de alguna forma, también bastante avanzadas y complejas para la optimización, colocación de reglas, estratificación, verificación de algún tipo de correo y poder ir fortaleciendo la postura dentro de mi núcleo de seguridad. Microsoft Defender XDR, que es básicamente la automatización de ciberataques, adicionalmente, teniendo en cuenta también la integración con otros tipos de servicios. Hemos comentado al principio de la charla que no es una plataforma única, Defender no es una plataforma que únicamente esté dedicada a los servicios de Office, ni únicamente a los servicios de algún tipo de máquina virtual en específico con sistema operativo Windows, ¿no? Protege e integra de manera muy completa todo el ecosistema. Normalmente encontramos en muchas de las entidades donde realizamos consultoría que el sistema como tal, su ecosistema, no es único, no es únicamente Windows y Windows, ¿no? Se tienen allí diferentes, por necesidad de negocio, diferentes tipos de sistemas operativos como Linux, como efectivamente Oracle, ¿sí? Montado sobre Linux, servicios de bases de datos diferentes a los sistemas SQL, como por ejemplo MySQL, PHP y demás. Entonces, poder extender la protección a ese tipo de información, a lo que se tiene allí dentro de la información, pues básicamente es valioso. Entonces, Defender da la posibilidad de que a través de conectores podamos tener ese tipo de servicios de una manera mucho más amplia y extendida. Adelántese a los actores de ciberataques con soluciones de seguridad que funcionen conjuntamente. Ese efectivamente es como tal la parte en la que tenemos. Guía de implementación, configuración de correo sobre M365, efectivamente, ver la posibilidad de colocar diferentes tipos de reglas y acciones que puedan facilitar que podamos nosotros estar muy pendientes de ese tema en cuanto a la algoritmia. Configuración de directivas, poder generar directivas en lenguaje natural, no tiene que ser, efectivamente, se puede ser muy experto usted a nivel de un código en especial, no, en lenguaje natural, poder establecer reglas basadas en algún tipo de comportamiento. La asignación de permisos a través de algo que Microsoft le ha venido en los últimos 2 años metiendo bastante fuerte, que es RBAC, establecer permisos basados en roles de servicio y comportamiento. Cuentas efectivamente prioritarias y etiquetas de ese tipo de servicio en cuanto a la parte de DLPs. DLPs es algo que ahora está dando bastante, se puede decir, dando bastante que hacer a nivel de las organizaciones en cuanto a la parte de etiquetado de información. Poder establecer sobre la información si es pública, privada y confidencial y basado en este tipo de componentes, poder darle un ciclo de vida a la información. Estoy hablando de un servicio que funciona por allí desde hace ya algún tiempo denominado Purview, que básicamente va a facilitar que yo pueda, desde el etiquetado de la información, poder tener un control total de todo el ciclo de vida de la información, sabiendo efectivamente dónde está, desde dónde nace la información, cómo es su ciclo de vida de caimiento, su periodo de retención e incluso hasta la forma en que va a ser destruida esta información. Va a ser almacenada perpetuamente, va a ser borrada, es digitalizada y colocada en algún entorno de almacenamiento lento. Bueno, todo esto, ese ciclo de vida es importante a nivel de plataforma. Entonces vea que no es solo una plataforma, un antivirus que está allí colocada, no, es un servicio completo de ecosistema que va a servir para qué? Casa, detección y control en gobernanza de todo un ecosistema completo a nivel de información. Allá a nivel de correo, volviendo al tema de correo, configuración de usuarios notificados con ajustes. Entonces, efectivamente, aquí se puede tener
todo un escenario completo en cuanto a esa notificación de ajustes. Oye, ¿por qué no me estarán llegando correos? Porque normalmente usted, si usted lo nota, en su correo electrónico estándar, se puede decir en su correo electrónico gratuito de Hotmail, Gmail u otros proveedores, a usted le llega mucho correo tipo basura en el cual casi que usted lo identifica, lo identifica de una manera muy rápida en donde son invitaciones a entrar a redes sociales, invitaciones a otro tipo de elementos en los cuales usted, por solo vista, puede ver que son posibles intromisiones o fraudes. Entonces, de ese punto, aquí, a esta parte con la configuración de reglas al correo corporativo, filtramos todo ese tipo de información de tal manera que pues no tengamos la posibilidad de que ni siquiera le llegue la información al usuario, haciendo incluso que la productividad sea mejor. Pérdida de tiempo en lectura de correo basura, bloqueos y permitir entradas o denegar entradas de ese tipo de correo. Y efectivamente, también la posibilidad de simular ataques, tener ataques, un elemento, se puede decir que es simulado porque si el administrador no sabe cómo funciona un ataque, pues cuando se presente de manera real, pues obviamente no va a saber cómo interpretar esa forma y qué elementos debe actuar para poder realizar la prevención y fortalecer su escenario de seguridad. Entonces aquí, Defender facilita que podamos hacer de alguna manera una simulación de ataques ante diferentes componentes, como por ejemplo la pesca de correo, ransomware, la impostación de un sitio válido. Bueno, qué sé yo, aquí hay una cantidad, hay más o menos como unas 7, entre 7 y 10 diferentes tipos de posibilidades de simulaciones. Ahí, bueno, sobre Defender, darle una mirada a ese punto. Y obviamente, investigar y responder, poder efectivamente estar no solo de manera reactiva, sino de manera propositiva, estar allí muy pendiente en cuanto a todos los elementos de seguridad. Vale, aquí algo muy importante, los planes de servicio. Los planes, siempre nos han preguntado sobre esto. Y bueno, Defender es gratis, cuesta. ¿Cómo funciona esta parte de Defender? ¿Es que tiene algún tipo en especial de licenciamiento? Siempre lo he indicado yo. No es únicamente el tema de licenciamiento, y esto lo ratifico creo que en todas las reuniones o presentaciones que hacemos. No es únicamente una licencia, es lo que las personas a las cuales se les asigna estas licencias, las personas que conviven dentro del ecosistema, estén efectivamente conscientes de que estar exponiendo su información, pues es efectivamente una brecha de seguridad. Cómo a través de la cultura organizacional podemos hacer que los elementos de seguridad suban, porque podríamos colocar las licencias más grandes y con mayores elementos de blindaje a nivel de licenciamiento, con componentes muy extensos y con reglas, se puede decir que muy ceñidas. Pero si el usuario definitivamente no tiene conciencia en cuanto al escenario de sus elementos digitales, su información, pues esto va a ser un tema que podríamos decir que es una pérdida. Pero de alguna manera podemos indicar aquí cuáles son los diferentes tipos de componentes y de alguna forma poder ir agregándolos a nuestra plataforma M365. La primera, efectivamente, el servicio de como denominamos protección EOP, Chain Online Protector. Este como tal es un servicio que viene ya configurado entre la plataforma, viene por servicio por defecto y de alguna manera está incluido dentro del servicio dependiendo el modelo de licenciamiento E1, E5, E3, viene allí implícito dentro de los servicios. De alguna manera está actuando como casa y detección implícita dentro de los servicios de correo, evitando que de alguna manera allí la información de nuestro correo pues caiga en manos inescrupulosas. Ya sobre planes de activación, plan uno y plan 2, efectivamente ya los mostraremos un poquito más adelante en cuanto a las diferentes especificaciones que se tienen, pero son planes que efectivamente son comprados, son adicionados dentro del servicio. ¿Por qué? Normalmente nos preguntan, ¿y por qué plan uno y plan 2? ¿Qué tiene que ver esto? A qué se refiere? Sí, son extensiones de servicios o licenciamiento adaptables a los diferentes tipos de empresas, de tal manera que hay compañías, organizaciones que evidentemente, pues, de alguna forma, dependiendo de su modelo de servicio y su modelo de negocio, tienen más o menos necesidad de algún tipo de colaboración o elementos específicos, como por ejemplo el Teams. Organizaciones que basan sus modelos de negocio en la parte de reuniones, ventas y comunicación con sus clientes, usuarios y empleados, pues obviamente van a tener necesidad de tener un plan específico en cuanto a ese tipo de licenciamiento. Y otras que no lo hacen tanto, como por ejemplo, qué sé yo, entidades de tipo educativo o otro tipo de modelos en los cuales únicamente el correo electrónico es válido para su modelo de negocio, pues básicamente van a hacer allí efectivamente uso de este tipo de licenciamiento. El énfasis efectivamente de estos elementos es protección, detección, investigación y la parte de responder de una manera efectiva ante los diferentes tipos de ataques.
Veamos ahora un poquito antes de mirar el tema puntual de licenciamiento, algo que me parece importante en la mirada y esa integración con componentes de Defender, Sentinel, Cien y SOAR. Alguien en alguna charla me preguntaba y me decía, y es que Microsoft, ¿por qué tiene tantos antivirus? Vea, yo veo que tiene Sentinel, no, 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 no son antivirus, son diferentes tipos de elementos como orquestación, detección y seguridad. Por eso, efectivamente, están dados desde ese punto. Entonces, miremos qué son esas integraciones y cómo funcionan. Primero que todo, 100. Démosle una mirada básica a lo que son los elementos como lo que significan. CIEM efectivamente es una gestión de eventos de seguridad, denominado Security, Information and Event Management. Es un administrador de seguridad. Y esta está como una solución de seguridad que ayuda a cualquier organización. Aquí sí el tema del modelo de negocio no está dado. Cualquier organización a detectar y analizar amenazas de ciberseguridad en tiempo real. Está allí efectivamente, se puede ir detectando de manera inmediata los elementos que están haciendo vulnerabilidad ante una plataforma. Ahora ven, Sentinel como tal, bajo sus siglas efectivamente es Security Information and Event Management, que efectivamente es una plataforma de seguridad basada en nube que proporciona los elementos de SIEM. Y SOAR está dado como tal como un Security Orchestration, Automation and Response, orquestación. Se podría decir que uno hace la mirada, la verificación, hace la detección y ya sobre el elemento de orquestación, que es SOAR, se pueden hacer automatizaciones. Vuelvo y lo comento, no solo sobre elementos propios del sistema M365, sino sobre otros núcleos de plataformas como son efectivamente AWS, la plataforma de servicio de Google como Cloud y evidentemente, obviamente, las extensiones de los servicios a máquinas que estén colocadas dentro de nuestro entorno local, dentro de nuestro on-premise, que es una facilidad bastante grande poder extender el servicio directo de nuestros componentes de plataforma completa de casi detección sobre la plataforma completa de nuestros servicios, nuestra nube propia, o sea, nuestros servicios internos de nuestro ecosistema en on-premise, igual, de igual forma, también tenerlo en nuestro ecosistema y servicio de colaboración. Ahora sí, efectivamente, opciones flexibles para defender en cuanto a la parte de compra. Aquí vamos a darle una miradita a este vínculo que tenemos por acá y miramos qué tiene efectivamente esta plataforma en cuanto a la parte de protección. Demos una mirada aquí, la parte de costos y qué tiene efectivamente. Entonces, este plan uno que les había mostrado hace un momento por aquí en el slide, plan uno que tiene efectivamente protección contra amenazas en correo electrónico, ciberataques basados efectivamente en colaboración de correo, Teams, SharePoint y OneDrive. Protección en esos vínculos tan maliciosos que a veces nos pasan a través de QR o vínculos que no son verificados, ahora inclusive en el OneDrive. Si ustedes notan cuando abren un vínculo que alguien les compartió desde un servicio de OneDrive, se está verificando automáticamente ese vínculo. Dice antes de que usted pueda abrir el vínculo, verificando el vínculo. Eso no es una acción sencilla, lo está haciendo efectivamente un servicio de antivirus que en tiempo real está verificando si ese vínculo efectivamente apunta a un sitio seguro o efectivamente si no, de una vez hace se puede decir que una acción y le evita a usted la entrada al vínculo malicioso. Entonces vea que es un elemento bastante importante. Protección contra malware y virus efectivamente el día cero, en datos adjuntos, que es muy común. Este es uno de la forma de ataques más extendida que en este momento podemos encontrar. Análisis de sentimientos basados en modelos de lenguaje. Protección en correo electrónico interno. También efectivamente desde el interno podemos tener ataques. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Alguien en la empresa internamente me va a hacer un ataque? Puede ser que no lo haga intencionalmente, pero si recomparte una información, usted de alguna forma inocente da clic sobre ella y pues obviamente allí fue víctima del ataque. Es una de las maneras también más propias en las cuales, inclusive encontramos por allí a nivel de España un ataque basado en una compañía grande del sector farmacéutico que fue víctima de este tema de ataques por una información que se recompartió entre muchos usuarios. Efectivamente fueron más de 1.500 usuarios afectados y esa información obviamente se vio en riesgo allí. Y efectivamente, informes en tiempo real, poder tener esos informes de qué es lo que está pasando en tiempo real dentro de nuestra organización. Y ya efectivamente el plan 2 tiene lo mismo del plan uno pero con algunas iniciativas adicionales. Protección avanzada en componentes de Teams, que es muy propio que dentro de los componentes de plataformas de colaboración, Teams se ha consolidado como una de esas plataformas en las cuales estamos realizando muchos de los elementos de tareas cotidianos como compartir, realizar reuniones como esta, compartir información, vínculos, incluso a veces de manera
¿cómo se podría decir? Desprevenida. Espera un momento, le comparto el usuario y la contraseña de esa máquina virtual. No, no lo haga por ahí. Entonces, esto efectivamente está haciendo que usted evite ese tema que de alguna forma puede poner en riesgo parte de la seguridad de su organización. Y algo otros elementos más que básicamente se tienen que ver allí como unos elementos avanzados. Es bastante práctico y bastante, se podría decir que técnico en cuanto a elementos propios del plan uno y plan 2. Ya dependiendo del nivel de especificidad de sus negocios, aquí efectivamente los servicios de nuestro partner nos estarán colaborando efectivamente para hacer que usted pueda ver cuál es el modelo que más se adapta a sus necesidades y por, de alguna forma poder extender su casa y servicio. Démosle una mirada en los minutos que nos quedan a una pequeña demo. Bien, a continuación veremos algunas de las ventajas de Microsoft Defender para 365 dentro del entorno, obviamente, una suscripción de 365 y algunas características que vienen por defecto desactivadas, las cuales el administrador debe entrar a ciertas configuraciones y pues hacer la administración propia. Pasamos entonces a la demo. Bien, la siguiente demo va a mostrar algunas de las características de Microsoft Defender como parte de todo el componente muy completo en cuanto a la parte de defensa, casa y seguridad. Este se puede acceder a través de los módulos de administración, obviamente con los permisos adecuados, y un administrador podrá, dentro del punto aquí dándole mostrar todo, ver los servicios de seguridad. En ellos están contemplados, obviamente, los servicios de seguridad que incluye la plataforma de Microsoft Defender. Obviamente hay otro tipo de características allí que garantizan también la parte de seguridad, como por ejemplo la parte de identidades, pero eso pues puede ser parte de otra de nuestras charlas. Arranquemos aquí dándole una espera a un escenario de carga, ya aquí, desde este punto, carga obviamente la consola inicial de los servicios de Microsoft Defender, obtenga 100 y XDR, efectivamente le dice uno conectar el trabajo. Entonces allí evidentemente podemos ver cuáles son los servicios que se conectan a diferentes tipos de servicios en cuanto a la parte de los componentes de Defender. Entonces veamos aquí. Encontramos aquí usuarios en riesgo. Podemos ver aquí un conjunto de todos los usuarios que se encuentran en este momento en riesgo con algún tipo de riesgo en cuanto a la parte de identidad, navegación o otros elementos que efectivamente pongan en riesgo la seguridad de un usuario. Entonces vamos a darle aquí una mirada pequeñita. Permítanme un segundo. Realizamos la parte de autenticación multifactor. Evidentemente él nos deja sobre el escenario de los usuarios en riesgo. Entonces ahí tenemos 3 ejemplos de qué usuarios están en riesgo. Evidentemente por cada uno podemos ir a mirar cuál sería la parte del detalle en riesgo. Correo confirmación de vulnerabilidad por identidad de usuario, lo que nos indica en este punto. Entonces es importante darle una mirada a todo ese tipo de escenarios que se tienen acá. Bien, otro de los puntos importantes a tener en cuenta viene siendo también la parte de puntuación de seguridad. Es algo así como una especie de carrera de observación, en el cual a medida que se van activando o se van agregando cierto tipo de características especiales, pues se va dando mayor cubrimiento a los temas en cuanto a la parte de tener mayores escenarios de protección, identidades, datos, dispositivos, aplicaciones. Y hay que tener en cuenta esto ya que evidentemente cada uno de los elementos que vayamos, por decir así, subiendo o cerrando más bien brechas de seguridad, pues vamos a tener un mejor escenario en cuanto a la parte de evitar tener ciberataques o por lo menos que podamos minimizar el impacto de aquellos. Bien, desde el menú izquierdo, en el componente de configuración, aquí en la parte inferior, algunos de las suscripciones dicen en este punto sistema, vamos a darle en configuración. Desde esta parte de configuración vamos a poder acceder a los diferentes servicios de la plataforma, como por ejemplo el portal de Microsoft Defender. Este básicamente, vamos a dar una miradita rápida, tiene que ver con la zona horaria, no es mayor en lo que se configura allí, pero sí desde otros puntos, por ejemplo Microsoft Defender XDR, que es un conjunto de características completas con el servicio de cuentas, reglas y la parte de automatizaciones. Muy importante en cuanto a poder uno generar automatizaciones de diferentes tipos en reglas, ajustes de reglas, administración y recursos. De igual forma también podemos tener allí
informes en cuanto al servicio de auditorías. Miramos por aquí la parte de auditorías, que es normalmente uno de los servicios que viene, se podría decir, para activar de manera predeterminada, ya que viene, se podría decir que apagado el servicio y le toca a uno activarlo. Entonces es una de las características que normalmente el administrador debería tener en cuenta como primera de las actividades que debe realizar en cuanto a una suscripción de M365. Entonces aquí tenemos ya, se podría decir que unos ejemplos que hemos tenido en cuanto, por ejemplo, ver aquí algunas búsquedas que hemos realizado. La auditoría efectivamente nos está censando los diferentes tipos de resultados y lo que dura la parte de auditoría. Podemos aquí darle una mirada a los diferentes tipos de auditoría o a hacer búsquedas especializadas en cuanto a lo que tengamos. Búsquedas por completas, activas. Entonces aquí me va a dar efectivamente sobre, por ejemplo, componentes de malware o componentes sobre componentes de CRM, sobre acceso, sobre archivos, Power BI. Bueno, aquí hay diferentes tipos de elementos que van a poder dentro de las búsquedas poder ser, se puede decir que monitorizados, de tal manera que podamos nosotros hacer un escenario de búsqueda completa. Por ejemplo, se detectó algún malware en algún archivo. Entonces aquí efectivamente yo puedo generar o dar clic sobre ella y hacer una búsqueda sobre algún tipo de archivo en especial, de alguna terminación especial, nombre de la operación, tipos de registros, por ejemplo, a ver, de pronto puede ser de los más normales sobre plataformas de colaboración como por ejemplo Teams o Chain, que es lo más normal que nosotros tenemos como plataforma de servicio. PowerView, Stream Teams, mira aquí tengo Teams, entonces puedo ir, se podría decir que seleccionando cada uno de los elementos que tengo allí. Usuarios, vamos aquí a seleccionar uno en especial que tenemos, que es básicamente para una demo. Algún archivo en especial o carpeta también se podría, si lo tenemos allí, o efectivamente alguna carga de trabajo específica, un CRM, el servicio de Chain, Kaisala. Bueno, aquí hay, por ejemplo, aquí en este punto está otra vez el servicio de Microsoft Teams o servicios de fábrica, que es donde normalmente se consume hartos tipos de información. Podemos generar ahí una búsqueda incluso dentro de unas fechas específicas. Vamos a llevar la búsqueda y normalmente dentro de la parte de auditoría me va a jalar la información. Mira, aquí ya me colocó la búsqueda que estoy realizando, me la está colocando en cola para que yo después, a partir del escenario de esta búsqueda, pueda buscar dentro de a partir de los criterios de búsqueda, pues la información en cuanto a la investigación que he realizado en ese tipo de eventos y los resultados que tengo. Vamos a mostrar un ejemplo. Esperemos un momentico a que cargue. Entonces, las diferentes acciones que un usuario haya podido elaborar o pueda haber realizado durante un archivo. Por ejemplo, aquí este usuario realizó etiquetado de LP sobre Chain, envió correos, eliminó archivos. Entonces, todo ese tipo de elementos son importantes a nivel de, efectivamente, de la casa de investigación. Bien, hasta aquí efectivamente la parte nuestra demo referente a los conceptos básicos que tienen que ver con la configuración de la plataforma de Defender para servicios de M365. Bien, preguntas. A ver, miremos si de pronto en el chat nos dejaron una que otra pregunta. Creo yo que no, ¿no es cierto, Valerie? Por allí veo que no. Bueno, si alguien tiene una pregunta, es el momento efectivamente para realizarla por acá. No, vería que no de pronto. Bueno, no importa. De todas maneras, si a usted, pues, efectivamente tiene alguna inquietud, no olvide colocarla con nuestro equipo técnico allí a nivel del partner. Ellos pueden solucionar cualquier tipo de inquietud, o pueden ayudarle en cuanto a la construcción de sus proyectos, la parte de implementación o igual apoyarlos en cualquier tipo de inquietud que se pueda presentar en cuanto a este tipo de plataformas de servicio. Por allí están algunos contactos finales que es bueno tener en cuenta y la cual ustedes tomen nota con el objetivo de efectivamente tener allí presente en cuanto a las nuevas iniciativas que se vayan a tener en cuanto a implementaciones, pues obviamente estar siendo apoyados desde el equipo de Microsoft a través del canal que en este momento les puede estar apoyando. Valeria, ¿estás Sí, por allí? Listo, sí, dale, sí. dale. Sí, bueno, muchísimas gracias. Como quiera, aquí está el chat o cualquiera de nuestros medios de contacto, como ya lo mencionamos, para cualquier solicitud o cualquier duda, no se queden con ninguna duda. Hemos llegado al final de este webinar. Antes de despedirnos, quisiera agradecer su asistencia y por habernos acompañado hoy en esta sesión de Microsoft Defender.
y sabemos que su tiempo es valioso, así que esperemos que haya sido de mucho valor este webinar. Aquí hay una pregunta, Fabio. Bueno, dos. ¿El servicio de Defender puede proteger alguna otra plataforma fuera de M365? Claro, sí, a través de las integraciones se puede hacer extensión, tanto yo por allí lo comenté, pero de pronto nuestro usuario no lo escuchó, y se puede proteger a través de tanto agentes, es una de las formas de protección, agentes, bien sea de conformidad, en el cual el agente se despliega sobre la máquina, en el caso de plataformas en las cuales estén máquinas desplegadas sobre otro tipo de cloud, como por ejemplo AWS o Google, y de alguna forma se está censando allí todos los elementos en cuanto a la parte de protección. O también a través de lo que denominamos KQL, que son Customer, Customer Query Language, que es básicamente consultas de tipo personalizado en el cual un recurso en especial se puede estar monitorizando. Entonces, de esa forma, o bien sea dentro de una plataforma diferente al cloud de Azure, o igual también en un servicio on-premise, en el cual ustedes puedan monitorizar algún tipo de máquina en especial. Normalmente para las KQL, lo que denominamos Customer Query Language, se realiza para máquinas de sistemas operativos diferentes a Windows. En el caso puede ser Linux, que es lo que normalmente se tiene allí, y que de alguna manera se ha tenido bien por colocar allí algún tipo de base de datos o algún sistema especial. Entonces sí, totalmente se puede hacer. Perfecto. Por aquí hay otra pregunta. Microsoft Defender cubre el sistema operativo de Windows 2003 o 2008. Ya no están bajo periodo de conformidad, o sea, ya no están bajo periodo de soporte. Entonces, en ese punto, aunque todavía están cubiertos de manera, se puede decir que desatendida, o ya no se generan parches de seguridad, no se está generando, se puede decir que parches de actualización. Entonces, desde ese punto, muchos de los elementos que pueden ser ataques modernos, pues obviamente no van a estar allí disponibles. Entonces, por ejemplo, Windows 8, 8.1, Windows 7, ya evidentemente salieron del mercado, ya no están cubiertos por periodo de soporte, entonces son una brecha bastante grande ante la parte de vulnerabilidad. Entonces, tener en cuenta eso. Por eso, inclusive, hacía yo hace algunos momentos en el principio de la charla, una observación en cuanto este año se vence sobre octubre, el 14 de octubre se vence el periodo de cubrimiento de Windows 10. Entonces, en ese punto, Microsoft de manera gratuita no va a volver a generar parches para la parte ni de seguridad ni actualización sobre ese sistema operativo, lo que de alguna forma obliga a que muchas organizaciones pues tengan que migrar sus máquinas de Windows 10 a sistemas mucho más recientes, pues, a sistemas de Windows 11 básicamente. Entonces, desde ese punto de vista, pues podríamos decir que sí, pero de manera muy limitada, yo diría que muy limitada y bajo un riesgo bastante amplio. Allí en términos pequeñitos, en la letra pequeñita, se menciona que efectivamente después de que no hay periodo de cubrimiento, pues el usuario asume la responsabilidad de riesgo si no hace la actualización del sistema operativo. Súper, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Ahorita es el momento y si no, aquí están nuestros datos de contacto. Como ven, fue información de mucho valor en cuestión de seguridad para nuestros entornos digitales. Y ya ven que esa solución no solamente es robusta, sino pues una plataforma integral que pueda adaptarse a las necesidades de cada organización. De nuevo, muchas gracias por su asistencia y Fabio por tu participación y expertise. Estén al pendiente de nuestros siguientes webinars. Nuestro siguiente webinar es el martes 29 del portafolio de Dell. Así que cualquier cosa, estamos en contacto y que tengan muy bonito viernes. Vale, gracias. Que la pasen muy bien. Hasta la próxima. Feliz tarde, feliz fin de semana.